Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Antes de comenzar, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto que nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con discapacidad auditiva, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este espacio de muy distintas maneras. Y es por ello que puedes revisarlo en la plataforma de tu preferencia. Además de que conoceremos distintas causas a lo largo de cada episodio para ayudar y dejar un granito de arena en este maravilloso planeta. Da clic en el icono de discapacitados aquí abajo para ver todas las opciones de navegación y ajusta la que más te acomode. También te recuerdo que en el recuadrito de YouTube, en donde está el video, puedes activar los subtítulos en el idioma de tu preferencia. Suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso planeta. También te invito a suscribirte en mi canal de YouTube, te voy a dejar el link aquí abajo. Ahí vas a encontrar mucho más contenido, tips, ideas para viajar, ideas para comprar, para hacer nuestras recetas y mucho más va a ir creciendo este canal. Abajo del canal, en la descripción, vas a ver todos los links para obtener algunos artículos con mi link de afiliado. Y bueno, esto va a ir creciendo, así que muchas gracias por estar conmigo. Hola, qué gusto me da saludarte, soy Yael Janselson y hoy vamos a un verdadero paraíso. Volamos hasta la isla de Phuket, en Tailandia. Así que respira, cierra los ojos, dame tu mano y déjate guiar. Comenzamos. Phuket es la isla más grande de Tailandia y está unida a la península a través de un puente, el de Sarasin. Una de las mayores atracciones turísticas de la isla son sus playas. Las más bonitas se encuentran entre el sur y el suroeste de la isla y cada una tiene su encanto y peculiaridad. La mayoría de las fotografías que hemos visto, tú sabes, en redes, en revistas de las impresionantes y hermosas puestas del sol de Phuket son tomadas desde aquí, justo donde nos encontramos, que es la punta sur de la isla. Y qué bueno que llegamos temprano para sentarnos a disfrutar de la puesta del sol allá donde se pierde el mar de Andaman. Ahora sí que es un momento de postal, ¿verdad? Las islas Phi Phi son unas pequeñas islas que se encuentran al suroeste de la isla de Phuket. Forman parte de la provincia de Krabi y están constituidas por 4 islas. Koh Phi Phi, la isla principal y única que está habitada, Koh Phi Phi Le Koh Pai, también conocida como Bamboo Island, y Koh Yung o Mosquito Island. Se me antoja tomar un servicio de lancha rápida que conecta directamente Phuket con la isla principal de Phi Phi y hacer el trayecto que dura unas 2 horas en las que disfrutaremos de un bonito recorrido por el mar de Andaman. Ya aquí, ¿qué tal si hacemos snorkel? Y al salir del mar nos ofrecen un almuerzo para luego contemplar la Viking Cave. Estas cuevas se encuentran en la isla de Koh Phi Phi Le, en la parte inferior de un acantilado. Luego, haremos una excursión a Long Beach, visitaremos Monkey Beach. Esta playa se caracteriza porque en ella encontrarás monos. Puedes realizar una excursión en kayak para acercarte a esta playa, pero cuidado con los monos. Y ya si eres muy intrépido, podemos bucear entre tortugas y tiburones. Ay, a mí me da un poquito de miedo eso de los tiburones. Si no, solo podemos hacer un curso de iniciación al buceo, que creo que es lo que yo haré.
la bahía de Phang Nga se encuentra el islote de Koh Tao, más conocida como la isla de James Bond. Esta isla apareció en la película de 1974, El hombre de la pistola de oro, como la isla secreta de Scaramanga, y en ella Roger Moore, que era el agente 007, y Christopher Lee rodaron el duelo final de la película. ¿Te acuerdas de la escena? Un imperdible en Phuket es el Gran Buda, que es una estatua de 45 metros de alto de mármol blanco y es un símbolo de esta isla definitivo. Se encuentra en una colina a lo alto del monte Nakerd, entre Chalong y la playa Kata. Desde ahí podemos observar unas bonitas vistas también de la bahía de Chalong, además de una agradable panorámica 360 grados de toda la isla de Phuket. Para subir hasta el Gran Buda hay un tramo de unos 6 kilómetros de curvas y nos han recomendado que alquilemos una moto para hacer este recorrido. Pues vamos. El Wat Chalong es el templo budista más grande de Phuket y consta de varios edificios. La principal atracción es la pagoda principal o gran pagoda de unos 60 metros de altura más o menos. Está decorada con pinturas que representan la historia de la vida de Buda y también se exhiben distintas imágenes de Buda. Hay una sala de exposiciones donde veremos distintas estatuas de cera de algunos de los monjes más destacados de la historia del país. Y ya al caer la noche tenemos que ir a las famosas fiestas de Patong Beach, que es el principal punto turístico de Phuket. Para aquellos a los que nos gusta la noche y buscan pasarlo en grande en las numerosas fiestas nocturnas que se organizan a diario, pues nos dicen que la calle Bengala es la opción. Esta calle y los callejones que dan a ella están repletos de restaurantes, bares, discotecas, karaokes y clubs con música en vivo y shows. Aquí las tiendas y los restaurantes abren hasta muy tarde y por la noche la calle Bengala se vuelve peatonal y empieza ahora sí que la diversión. Salir de fiesta por Patong Beach es una experiencia que vale la pena hacer, por lo menos una noche en nuestra estancia, ya que es algo diferente. Eso sí, ten en cuenta que la noche ahí es muy alocada, así que a gozar, no hay de otra. Phuket tiene una cocina única y sus entradas y postres son una combinación de estilos de cocina malayos, tailandeses y chinos. Probemos el o aeu, un postre que está hecho de harina de banana gelatinosa, mezclada con frijoles rojos hervidos, hielo y jarabe de color rojo dulce. Tiene un sabor muy distinto pero rico, ¿no? ¿Qué te pareció? Pero como es muy complicado adquirir estos ingredientes en otras regiones, decidí mejor aprender a hacer mi platillo favorito, un tradicional pad thai. Así que si te gusta cocinar, da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando. Y es así como dejamos a esta hermosa e interesante región del planeta, con ganas de regresar, ¿cierto? Viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar y volar con la imaginación. Te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido lo compartas, regálame un like, dile a tus amigos, a toda la gente que tú creas que puede beneficiarse de este contenido. Me ayudas muchísimo con comentarios, tanto en la página de Facebook como en YouTube y aquí en la página web. Y con eso subimos el ranking de este podcast. Realidad Alternativa es un espacio único y diferente que crea comunidad. Hacemos la diferencia y como siempre te digo, al ayudar a otro, yo creo firmemente que nos ayudamos mucho más a nosotros mismos. Así que si quieres conocer lo que hace Fundación Inclúyeme en la inclusión y la integración laboral y social de personas con discapacidad
mental, intelectual, ingresa al link www.incluyeme.org y si te mueve y te interesa, revisa cómo puedes apoyar a este interesante proyecto. Aunque hoy asociamos la salsa tailandesa pad con tamarindo, en esta auténtica receta del sur de Tailandia, la acidez proviene, en cambio, de una combinación de vinagre de arroz y lima o limón. Tradicionalmente, el pad thai se hacía de esta manera, sin tamarindo, y las versiones de esta fórmula original todavía se pueden encontrar en varias regiones de Tailandia, sobre todo aquí en Phuket. Nos cuentan que este platillo fue una invención de mitades del siglo XX. El Pad Thai fue creado en la época de la dictadura de Plek Pibulsonggram, conocida como Pibum, que mandó en Tailandia durante 2 periodos, de 1938 a 1944 y más adelante de 1948 a 1957. El objetivo al crearlo era dar a conocer la cultura tailandesa, hacer un plato que gustara a todos los paladares del mundo, básicamente. De hecho, en esta misma época, el país había cambiado por primera vez de nombre, de Siam a Pratet Thai. Posteriormente, en 1949, se pasó a llamar como en la actualidad Tailandia. Había en ese momento escasez de arroz, entonces los fideos de arroz cobraron mucho más fuerza en diversos platillos y la creatividad e ingenio de diversos cocineros dieron como resultado el delicioso pad thai como lo que conocemos hoy. Y la verdad, creo que sin duda es uno de mis platillos favoritos y aquí están los ingredientes. Y estos son los ingredientes: 250 gramos de fideos de arroz tailandés o suficiente para 2 personas, de 10 a 15 camarones crudos medianos, pelados, una pechuga de pollo deshuesada o 1 o 2 muslos cortados en pedazos pequeños, 1,5 cucharadas de salsa de soya, 3 o 4 dientes de ajo bien picados, 1 a 2 chiles rojos o verdes frescos al gusto, finamente cortados en rodajas, depende qué tan picante te guste, una cucharadita de jengibre rallado. Acuérdate que el chile aquí es picantísimo, mucho más que el mexicano, 4 cebollas verdes en rodajas, un huevo, 2 cucharadas de brotes de soya, 1/3 de cucharada de cacahuates sin sal tostados secos bien picados, 2 a 3 cucharadas de aceite vegetal y lima cortada en rodajas solo de decoración y para servir. Para el pad thai sauce o la salsa, 1/3 de cucharada de buen caldo de pollo, 3 cucharaditas de vinagre de arroz o vinagre blanco, pero sí te recomiendo el vinagre de arroz, 1 cucharada de jugo de lima o limón, 3 a 4 cucharadas de azúcar morena, 2 cucharadas de salsa de pescado, 1 cucharada de salsa de soya y 1/4 de cucharadita de pimienta de cayena. Coloca el pollo picado en un bowl y mezcla con salsa de soya de 1,5 cucharadas. Dejamos a un lado. Combina los ingredientes del pad thai sauce en una taza revolviendo para disolver el azúcar y también dejamos de lado. Trae una gran olla con agua para hervir, enjuaga los fideos de arroz y cocina aproximadamente 6 minutos o hasta que estén lo suficientemente suaves para doblarse fácilmente, pero aún firmes y un poco crujientes cuando trates de comerlos, es decir, al dente. Escurre y enjuaga los fideos brevemente con agua fría para evitar que se peguen. Y dejamos de lado. Calienta un wok o un sartén grande a fuego medio alto. Rocía con aceite y revuelve. Luego agrega el ajo, el chile y el galgal o jengibre. Sofreímos 1 minuto. Agrega el pollo y saltea unos 2 minutos. Agrega el camarón, continúa revolviendo hasta que se ponga rosado y el pollo esté opaco y cocido 2 a 3 minutos. Cuando la sartén esté seca, agregamos 1 o 2 cucharadas de la salsa tailandesa pad, lo suficiente para mantener los ingredientes bien fritos. Empuja los ingredientes al costado de la sartén y, si está seca, rocía un poquito más de aceite. Agrieta el huevo en el centro y saltea rápidamente para revolver. Agregamos los fideos más unas 3 o 4 cucharadas otra vez de la salsa tailandesa pad. Usando 2 utensilios, levanta y gira los fideos con otros ingredientes.
Continuamos de esta manera, agregamos más salsa cada minuto, cada 2 o 3 minutos, hasta que todo haya sido agregado y los fideos estén deliciosos y un poco pegajosos. Esto toma unos 8 a 10 minutos. Picamos los brotes de soya y la cebolla verde, retiramos del fuego y probamos el sabor agregando más salsa de pescado hasta que se logre el sabor deseado. Generalmente terminamos agregando una cucharada más. Servimos en platos individuales y agregamos un cuarto de lima como guarnición y espolvoreamos con un pequeño montón de cacahuates picados. Si gustas comprar los ingredientes y utensilios para preparar este platillo y tenerlo en la puerta de tu casa, aquí abajo en la descripción te dejo los links de afiliado para tu comodidad, los links de Amazon y va a ser muy fácil adquirirlos. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Realidad Alternativa Podcast Incluyente o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones y sugerencias. Si no lo has hecho, suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y también en el canal de YouTube, te dejo el link aquí y en la descripción del episodio, y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. Gracias por viajar conmigo y nos vemos la próxima semana. Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad Alternativa. Mucho más que un simple podcast.